Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 20, mes 11, Ezequiel capítulo 40. Desde el versículo 28 se continúa con la descripción de Ezequiel respecto a la visión que recibió del templo. Para recordar el significado detallado de esta visión, se puede consultar la meditación del día 19, mes 11. En líneas generales, se trata de una visión que no se refiere a una reconstrucción de un templo literal, sino a la restauración de la comunión entre Dios y su pueblo. A Ezequiel, como sacerdote, debe haberle impactado bastante la visión de la gloria de Dios dejando el templo, y por ende la ciudad, debido al pecado de este pueblo. Pero debe haber sido muy consolador recibir esta visión sobre cómo Dios restauraría su comunión. Hablamos de un Dios que se preocupa de cada detalle y de cada aspecto sobre cómo tendrá una relación con su pueblo. Esto se refleja en todas las listas, descripciones de las medidas y de las partes que tendría este lugar, en el cual prima la santidad, la precisión y la soberanía de Dios en determinar cómo debe ser adorado. Es un Dios que es Rey, Santo, que debe ser temido y cuyos mandatos deben ser recibidos con reverencia y obedecidos, pero a la vez el Señor no quiere la muerte de su pueblo, sino que quiere tener comunión con Él. En particular en esta sección continúa con la descripción de las cámaras, pilares y atrios interiores del templo. Se menciona que solo podrán acercarse a estos lugares sagrados aquellos que el Señor ha escogido, reflejados aquí en los hijos de Sadoc. Versículo 46. El atrio interior se describe como un cubo perfecto, como todos los espacios sagrados del Antiguo Testamento, lo que anticipa la forma en que se describe la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21:16 y siguientes, el lugar de la comunión eterna de Dios con su pueblo. Queda claro que no puede tratarse de un templo pensado para reconstruirse aún en el futuro, ya que la doctrina del Nuevo Testamento deja claro que el templo y sus elementos formaban parte de las sombras del Antiguo Pacto, como vemos en Hebreos 8. Algunos que interpretan esta reconstrucción como literal sostienen que los sacrificios que se mencionan acá no plantean problema, pues serán meramente conmemorativos. Sin embargo, el pasaje no menciona en ninguna parte esa finalidad simplemente memorial, sino que le asigna el carácter de ofrenda por el pecado y por la culpa. Versículo 39. Por lo mismo, esta profecía no debe entenderse de manera literal, sino como apuntando a realidades espirituales más profundas que se cumplen en el nuevo pacto en Jesucristo. Capítulo 41. Como en el templo de Salomón, el templo de la visión de Ezequiel tiene 3 salas, un vestíbulo, un santuario exterior y uno interior o lugar santísimo. La disposición del edificio del templo es de tal manera que se encuentra más alto que el patio circundante y debe accederse a él mediante escaleras ascendentes. Mientras más alto, mayor grado de santidad del lugar. El acceso al lugar santísimo estaba permitido solo al sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, Levítico 16. Por ello, el ángel puede entrar, pero Ezequiel no. El acceso al lugar santísimo en esta visión es más restringido que en el templo de Salomón. Al igual que en el templo de ese rey, este también se encuentra adornado con querubines, los que son presentados como en las visiones anteriores en este libro, pero en lugar de tener 4 caras tienen 2. El énfasis de esta visión presenta un templo enfocado en el sacrificio y la expiación, a diferencia del templo de Salomón, en el que destacaba también el ser casa de oración. Este énfasis se explica por la necesidad de purificación y perdón del pecado del pueblo. Las imágenes y disposición de este templo inspiran temor y reverencia, pero a la vez nos hablan de un Dios que no exterminará a su pueblo, sino que desea la comunión con él. Su santidad no trae muerte para los suyos, sino vida abundante. Podemos alabar a Dios, ya que por medio de Cristo somos reconciliados con Él y su sangre nos limpia de todo pecado. Por ello, su Espíritu puede habitar en nosotros y llenarnos de la presencia de Dios, y así tener el privilegio inigualable de ser su templo y a la vez su pueblo en la tierra. Salmo 118. Desde el versículo 19, el salmista agradece al Señor por la salvación recibida, que se describe aquí como las puertas de la justicia. El Señor nos concede entrada por pura gracia a esta justicia que Cristo ganó para nosotros, obedeciendo perfectamente la ley. Esta salvación debe ser un motivo de alabanza continua en nuestro corazón. Desde el versículo 22, este salmo habla explícitamente sobre el Mesías, siendo uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento, puesto que anuncia siglos antes de la primera venida de Jesús que él sería rechazado por los líderes de su pueblo, sufriendo la más honda humillación, pero que sería exaltado de manera extraordinaria para convertirse en el fundamento de la iglesia, en esa piedra angular. Este hecho es reconocido desde aquí y se profetiza aquella aclamación que recibe Jesús en su entrada triunfal. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos 11:9, lo que implicaba su reconocimiento como Rey y Mesías. Aunque ellos, que lo citaron en sus cánticos, no entendieron el significado real de esto, nosotros sí lo podemos comprender y podemos seguir rogando al Señor de esta manera. Hosana, es decir, oh Jehová, sálvanos ahora, versículo 25, sobre todo sabiendo que esta oración fue respondida con la primera venida de Cristo y será plenamente contestada con su regreso en gloria, donde diremos también, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Proverbios capítulo 28, versículo 3. El hombre pobre que roba a los pobres es como esa lluvia que, en vez de dar vida a las cosechas y permitir que den fruto, termina por destruirlas. Se esperaría que aquel que es pobre sienta empatía con otros que tienen su misma condición, por lo que cuando un pobre roba a otros desposeídos es comparable a esa lluvia que deja sin pan. Versículo 4. Los que aborrecen y se alejan de la ley de Dios terminan siendo compañeros de los impíos, pues en eso justamente consiste la impiedad, en vivir sin la ley de Dios y aparte de ella. Pero los que guardan la ley, sin lugar a dudas, terminarán teniendo algún conflicto con los impíos, no porque tengan un ánimo de confrontación, sino porque en la convivencia diaria se van a producir inevitablemente roces derivados de dos formas de vivir completamente distintas. Esto ya se anuncia en Génesis 3:15, cuando habla de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, es decir, el pueblo de Dios versus todos aquellos que son incrédulos, esto es, todo el resto de la humanidad. Este conflicto se presenta a lo largo de toda la Biblia y encuentra su expresión definitiva en el juicio final de Dios sobre los incrédulos y la salvación de su iglesia. Versículo 5. Aquellos que han recibido el entendimiento de parte de Dios puedan juzgar todas las cosas, como nos dice también 1 Corintios 2:15, pues la revelación de la Escritura y la iluminación del Espíritu le permiten tener un entendimiento correcto de sí mismo, de la realidad que lo rodea y del Señor que hizo todas las cosas. Pero los hombres malos no entienden la justicia ni el juicio, porque han rechazado al Señor, quien es el principio para entender todas las cosas. Por tanto, no pueden tener un concepto adecuado de la voluntad de Dios ni de la realidad. Santiago capítulo 4, versículo 1. El pasaje responde a una pregunta bastante fundamental de la vida aquí en la tierra y es: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? Estas preguntas se han intentado responder con causas ajenas a nosotros o más generales, como por ejemplo la lucha de clases, las pugnas por el poder o las luchas de género. Pero en realidad, la Escritura dice que estas cosas vienen de lo que hay dentro de nosotros. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, es decir, se trata de nuestro corazón y de cómo en él hay maldad. De allí surgen los conflictos entre nosotros. Es la carne, la naturaleza de pecado que cada uno lleva, la que produce conflictos con otros, quienes están hechos a la imagen de Dios y que también son pecadores debido a nuestra caída como raza humana. Desde el versículo 2 vemos que hay deseos, codicias y envidias, porque las personas nunca están satisfechas con lo que tienen, sino que siempre arden de deseo, arden de envidia, codician, incluso aunque tengan mucho. Hay gente que dice los ricos no tienen necesidad de robar, pero hay muchos ricos que arden de envidia y de codicia, aun cuando tienen muchos bienes para vivir muchas vidas y vivirlas bien. Eso se debe al mal y al pecado que hay en nuestro corazón. ¿Cuánta gente pide a Dios en oración, pero después se aleja desilusionada porque no recibe lo que pide? Porque justamente piden mal, y también nosotros podemos caer en esto. Pedimos muchas veces para lo que nos parece, según nuestros deseos egoístas. Esto no debe ser así, porque si amamos al mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Si amamos los placeres de este mundo, sus caminos, sus metas, somos almas adúlteras, y en ese sentido, quien es amigo del mundo no puede ser amigo de Dios. Y así la figura del adulterio espiritual, tan clara en profetas como Oseas, es retomada aquí por Santiago en su carta, haciéndonos ver que toda amistad con el mundo es expresión del adulterio espiritual, y por tanto los ídolos van mucho más allá de los que se presentan explícitamente como dioses falsos, sino que es cualquier cosa que pongamos en el lugar que corresponde únicamente a Dios. Desde el versículo 5 es hermoso lo que la palabra dice aquí respecto a los cristianos. El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. No podremos vivir una vida de amor al mundo si es que el espíritu habita en nosotros, porque ese espíritu también obrará en nuestra vida. Por eso en el versículo 6 dice: Él da mayor gracia, y agrega: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, citando a Proverbios 3:34. Quienes vivan en esta actitud de amor al mundo y de alejarse de Dios, llevan una vida en soberbia, la cual no agradará a Dios y serán resistidos por Él. Sin embargo, dará gracia a los humildes. Desde el versículo 7 la palabra nos promete algo maravilloso. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podríamos resistir al diablo, porque Él es un ser celestial y tiene más poder que nosotros. Pero sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo en sumisión a Dios, Satanás terminará huyendo de nosotros. El león rugiente, como es descrito, termina huyendo de las ovejas. Eso es un milagro que solo puede ocurrir si estamos en sumisión a Dios. Por otra parte, mientras debemos resistir al diablo, hemos de acercarnos a Dios. No se trata solo de resistir al enemigo. Algunos se concentran solo en la parte de luchar contra su pecado o resistir la tentación, pero se trata primeramente de acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Esto es hermoso porque siendo Él el ofendido, no permanece lejos, sino que nos invita a acercarnos. Dios no se hace de rogar, sino que se deja encontrar. Por eso se nos llama a limpiar nuestras manos y a decidirnos por buscar a Dios, a afligirnos cuando debemos quebrantarnos de corazón por nuestro pecado. Si nos humillamos realmente por nuestra maldad, el Señor nos exaltará a través del perdón y la restauración. Desde el versículo 11, tal como una colección de dichos de sabiduría con distintas secciones, ahora la epístola nos llama a no murmurar y a no ponernos en el lugar del juez. Por supuesto, sí debemos disciplinar el pecado que hay entre nosotros y sobre aquel que no se ha producido un arrepentimiento verdadero.
Allí se aplica un procedimiento que según la palabra es la disciplina, pero distinto es murmurar unos de otros, porque en eso evidenciamos que no buscamos la restauración del otro sino su destrucción. Nos ponemos en el lugar de Dios cuando nosotros también estamos en posición de quienes van a ser juzgados por Él. Por tanto, tengamos cuidado con estas cosas. Así también tengamos cuidado con jactarnos del día de mañana y pensar que tenemos asegurada nuestra vida y que podemos simplemente planificar sin tener en cuenta a Dios, siendo que ni siquiera tenemos en nuestro bolsillo el siguiente segundo que hemos de vivir. Esto nos dice que debe primar someternos a la voluntad de Dios, cuestión que no impide planificar, sino que todo lo contrario, debemos planificar, pero sabiendo que de Dios son nuestros días, y por tanto si Él quiere, podemos hacer lo que hemos proyectado. El capítulo cierra con una gran frase: no solo pecamos cuando cometemos alguna acción, sino también cuando no hacemos lo que es bueno y que somos capaces de hacer. Por eso seamos cuidadosos con los pecados que se llaman de omisión, que consisten en no hacer lo bueno cuando podemos y sabemos qué es lo bueno. Si en el día del juicio el Señor solo contara aquellas cosas que no hicimos y debíamos hacer, estando en nuestras facultades el hacerlo, nuestra condena sería segura. Por lo mismo no menospreciemos estos pecados de omisión. El Señor nos ayude en todas estas cosas.